A continuación, culto en vivo. Comenzamos. El Señor nos ha permitido poder estar este tercer día de campaña para la gloria de Cristo Jesús. Y creemos que este va a ser el día donde el Señor va a quebrar toda cadena, toda malicia, toda atadura por el poder de la palabra del Señor. Les voy a pedir que se pongan en pie para que comencemos a adorar al que vive por los siglos de los siglos. Usted denle gloria al Dios Todopoderoso ahí donde está, porque el Señor quiere hacer algo grande en este lugar. El Señor quiere hacer algo grande en este lugar, pero nosotros tenemos que disponernos, amada iglesia del Señor. Tenemos que darle la libertad al Espíritu Santo, porque a veces allá en el mundo, hermanos, el diablo, hermanos, tiene sus adoradores y allá brincan, corren, hermanos, en los estadios, pero nosotros aquí debemos de darle siempre la adoración al que vive por los siglos de los siglos. Dele un aplauso fuerte a nuestro Dios, porque recuerde que hemos tenido 2 días y ahora 3 días de campaña. Aún es tiempo de salvación y creemos, amada iglesia del Señor, que el Señor va a hacer cosas grandes en medio nuestro. El Señor va a hacer cosas grandes en medio nuestro. Los amigos tienen que saber que aquí hay lugar donde se alaba y glorificamos al que vive por los siglos de los siglos. Oh, mi alma te alaba, Espíritu Santo, mi alma te alaba. Oh, muévete, Espíritu Santo, en este pueblo. Oh, muévete, Espíritu Santo, en este pueblo. No sé si usted puede sentir la amada iglesia del Señor, pero el Señor se está moviendo en este lugar. El Señor se mueve en este lugar. Solamente dígale: oh, Espíritu Santo, habla mi vida, Espíritu Santo, porque tú eres grande. El Señor quiere hablar a tu vida esta noche, esta tarde. El Señor quiere hablar a tu vida. Oh, Espíritu Santo, habla a este pueblo, Señor, que ha reunido este lugar. Oh, Padre Santo, mira aquellos que han venido con atadura. Esta tarde serán quebradas por el poder de la palabra del Señor. Aquellos que han venido cargados esta tarde, Padre Santo, serán libres. Aquellos que han venido con diferentes problemas esta tarde serán libres por el poder de la palabra de Cristo Jesús. Oh, mi alma adora a Dios. No sé si usted puede alabarlo. No sé si usted vino a adorar a Dios, pero yo vine a adorar al que vive. Yo no vine a ver cómo vino el hermano. Yo vine a ver quién está aquí, y el que está aquí se llama Cristo Jesús. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo por eso le alabo. Oh, mi alma te alaba, Cristo amado. Oh, qué lindo es adorar a Dios, amada iglesia de Dios. Así como está, abra la Biblia en el libro de Romanos. Así como está, abra la Biblia en el libro de Romanos para la gloria del Señor. Libro de Romanos capítulo 1. Me contesta cuando todos lo hayan encontrado, el libro de Romanos capítulo 1. Y vamos a ir, hermanos, al versículo 16 y 17. Libro de Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Lo leo como está escrito: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y bajo la unción de su Santo Espíritu. A la letra dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en él, que cree, al judío primeramente y también al griego, porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por la fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Padre, te damos gracias porque tú eres maravilloso, Rey amado. Bendice, Señor, este pueblo, Señor, de una forma gloriosa, Señor bendito. Oh, Padre, háblale, Señor, que seas tú hablando, Señor, a la vida de ellos. En el nombre de Jesús. Puede tomar su asiento, hermanos, y dele un aplauso al que vive por los siglos de los siglos, que es nuestro Rey y Salvador Jesucristo. El tema de esta noche, hermanos, es un tema muy sencillo. Es un tema muy sencillo, hermanos, que traigo para todos nosotros y para los amigos y para todos aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales. El tema es un mensaje que no avergüenza. Oiga bien, un mensaje que no avergüenza. El apóstol Pablo dijo: porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? ¿Qué es el Evangelio para usted, amada iglesia del Señor? El Evangelio es poder de Dios. Oiga bien, es dinamita en el original, en griego significa dinamo. Dinamo es algo, hermano, que hace una explosión, y cuando algo hace una explosión quiere decir, hermano, que todo lo que está alrededor
alrededor tiene que caerse. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Así decía el apóstol Pablo. Así decía el apóstol Pablo, que el evangelio de Dios es poder de Dios para salvación. La iglesia del Señor debe de saber, hermanos, que nosotros tenemos un poder extraordinario. Nosotros no tenemos un poder limitado. Tenemos al poder que no conoce límites. Cristo no conoce límites. Cristo no ha perdido ninguna batalla. Oiga, dice la palabra del Señor que desde los tiempos antiguos la gente ha querido tratar de parar esta palabra del Señor. Cuando comenzó Jesús a predicar, algunos le dijeron: demonios tienen. Quería parar a Jesús el diablo ahí, ¿verdad? Cuando comenzó Pedro a predicar el evangelio, lo metieron a la cárcel al apóstol Pedro. A Juan también lo mandaron a una isla llamada Pasmo para que no predicase más de la palabra del Señor. Pero qué lindo que dice la palabra del Señor, que la palabra no está presa. El hombre puede estar preso, pero la palabra está libre. La palabra está libre, la palabra está libre para cambiar la vida. Y eso es lo que ha venido cambiando la vida de los hombres. Eso es lo que ha venido levantando la vida del paralítico. Eso es lo que ha venido transformando la vida de las personas. ¿Cuántas personas existen en el mundo, hermanos, que se avergüenzan que lo saluden o lo identifiquen por ser cristiano? ¿Sabía usted eso? Que hay algunos que se avergüenzan por ser cristianos. ¿Sabía que se avergüenzan porque lo saluden, que le digan siervo del Señor? No, yo voy a tal congregación, dicen nada más, no le dicen amén, varón, que el Señor te bendiga, ¿verdad? Que usted nunca responde así. Usted siempre, cuando le preguntan: ¿y usted a dónde se congrega? Ahí voy a una iglesita, dice que está comenzando. Oiga, reprenda al diablo usted, hermana iglesia del Señor, y comience a poner en alto al que vive por los siglos de los siglos. Comience a valorar lo que tiene, porque dice la palabra del Señor que es poder, dice la Biblia, al que crea, al judío primeramente y también al griego. Eso es lo que dice la palabra de Dios, hermano, que el evangelio es poder. Hay muchos que se avergüenzan que lo identifiquen por ser cristianos, en sus comunidades, trabajos o incluso en familias. Esto es paradójico, porque muchos no se avergüenzan de que los califiquen. ¿Sabe que el ladrón no se avergüenza que le digan que es ladrón? Anda robando siempre. Y es ladrón, y no, ese es un ladrón, dice, y no se avergüenza. El que es adúltero no se avergüenza que le digan: oh, ese es un adúltero. No se avergüenza, hermano. El que es impío no se avergüenza que le digan que es impío. El que es fornicario no se avergüenza que le digan que es un fornicario, que es un ladrón, que es un perverso. No se avergüenzan. Pero los cristianos hoy en día se están avergonzando de ser siervos y siervas del Señor. Yo le voy a decir algo. El apóstol Pablo dijo: porque no me avergüenzo del evangelio. Y ese hombre quizás pudiese haber tenido razón de avergonzarse en algunas ocasiones, porque habían algunos hermanitos que se comportaban peor que los impíos. Pero el apóstol Pablo siempre ponía en alto la bandera de Cristo Jesús. Siempre ponía en alto la bandera de Cristo Jesús. Y eso es lo que tiene que ser la iglesia del Señor en este momento: poner en alto el estandarte. Poner en alto el estandarte, que es la bandera de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque Él sigue salvando vidas. Él sigue salvando vidas. No sé si usted lo cree, pero yo lo creo, amada iglesia del Señor. En este momento se está predicando la palabra, no solo aquí en Estados Unidos, sino en miles de países que están siendo recibida la palabra del poder de la palabra de Dios. Porque el apóstol Pablo dice que no se avergüenza del evangelio. Yo traía algunos artículos que dicen: número uno, ¿por qué no tenemos que avergonzarnos del evangelio? Porque el evangelio, número uno, es poder de Dios. La razón por la cual no debemos avergonzarnos del evangelio es porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. En el mundo existen muchas ideologías y muchas religiones que enseñan sus principios, que contienen como objetivo acercar al hombre a sus diferentes divinidades. La ciencia, que si bien es cierto, ayuda al hombre a tener una vida más fácil, también es la causante de la degradación moral. ¿Sabía eso? Es la causante de la degradación moral del ser humano.
Porque la ciencia no le interesa cómo usted ande, cómo usted se comporte. A lo que le interesa nada más que usted aprenda ciertos conceptos, ciertas cosas, nada más que le van a servir temporalmente, ¿verdad? Pero eso no se avergüenzan ellos. Pero qué lindo que nosotros, hermanos, tenemos el poder de la palabra del Señor, el poder transformador, el poder que cambió a Pedro, el poder que cambió a Juan, el poder que cambió a Esteban, el poder que cambió a Felipe, el poder que cambió al eunuco, que dice la palabra del Señor, que cuando el eunuco iba leyendo la palabra del Señor, el rollo del libro dice que no entendía, pero cuando se acercó Felipe y le dijo, oye, te voy a explicar qué significa eso, dice que el eunuco le dijo, oye, ¿qué quieres que haga? Yo quiero bautizarme también porque no quiero ser un seguidor de Cristo Jesús. Eso es lo que hace el poder de la palabra del Señor. El poder de la palabra del Señor te cambia y te transforma. Yo no sé si lo ha cambiado a usted. ¿Lo ha cambiado a usted el poder de la palabra del Señor? Amén. ¿Sí lo ha cambiado el poder de la palabra del Señor a usted? A mí me ha transformado. Pero si a usted lo ha cambiado el poder de la palabra del Señor, debe de estar alegre, debe de estar feliz, debe de estar dando la gloria y la honra a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oiga bien, porque como desciende la lluvia y la nieve y vuelve allá, sino que riega la tierra, dice, y la hace germinar y produce, y da semilla al que siembra, pan al que come, y así será mi palabra, dice el Señor, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Oiga bien, la palabra que usted tira, la palabra que usted riega, el tratadito que usted le regala a un amigo, cualquier invitación que usted le haga por teléfono a un amigo, no quedará en vano. ¿Por qué? Porque el que riega, oiga bien, ¿quién es? Es Cristo Jesús. Él es el que produce, Él es el que produce. Por lo tanto, no se preocupe, amada iglesia del Señor. Debemos de seguir haciendo el trabajo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque el que produce se llama el Rey de Reyes y su nombre es Cristo Jesús. Él es el que produce, Él es el que tiene poder para transformar las vidas. Hay corazones empedernidos, hay corazones que están duros como una roca, hay corazones que están bien como que fueran un témpano de hielo. Perdón, que nadie les hace hacer ni entrada ahí, ni que sea con un drill. ¿Por qué? Porque están bien duros, nadie los mueve. Pero cuando viene la palabra del Señor, el hombre que es hombre comienza a llorar delante de la presencia del Señor, amada iglesia de Dios. El hombre que se consideraba fuerte, había un hombre que se llama, que era el emperador, hermanos, de Francia, el general Tito. Dice que cuando él dice que fue desterrado, ¿sabe qué le consolaba a ese hombre? A pesar que él había subyugado a miles de personas a los pies de él en su reino, en su imperio, ¿sabe qué le consolaba? Dice él, lo único que me consolaba a mí, dice, cuando estaba en el destierro, eran las palabras de Cristo Jesús, porque las palabras de Cristo Jesús tienen vida, las palabras de Cristo Jesús tienen vida, las palabras de Cristo Jesús tienen poder. El evangelio es poder, el evangelio es dinamita, el evangelio es buenas noticias, el evangelio te dice que tiene buenas noticias para ti y tiene salvación. ¿Usted cree que las buenas noticias son las que tira Univisión? ¿Usted cree que las buenas noticias son las que tira Fox News? ¿Usted cree que las buenas noticias son las que están tirando todo eso de CNN? ¿O las que está tirando el presidente de Estados Unidos? Esas son malas noticias, porque cuando usted las lee, más se pone afligido y ya no quiere salir de su casa. Pero yo les voy a decir algo, no se preocupe, porque el evangelio tiene un reino preparado para usted. El evangelio de Cristo Jesús tiene un reino preparado para usted. Y esas sí son buenas noticias para el reino de Cristo Jesús. Yo me gozo, porque el apóstol Pablo no se avergonzaba de llamarse cristiano. Y esto que el apóstol Pablo le daban, mira, hermano, a usted nunca lo han golpeado por predicar la palabra, ¿verdad? Como decía el pastor ayer, lo único que hace es que no le aceptan el tratadito cuando usted lo da. De lo contrario, pero no lo andan golpeando. Y aún así a veces usted se avergüenza de ser cristiano. Aún así a veces nosotros nos avergonzamos de ser cristianos y actuamos como que si no fuésemos. No. Nosotros debemos de identificarnos que somos del reino de Cristo Jesús, porque usted ha sido comprado a precio de sangre. Usted no vale cualquier cosa, más, iglesia del Señor. Usted vale la sangre preciosa de Cristo Jesús, que fue derramada en la cruz del Calvario. Por eso debemos de estar seguros que Cristo nos ha llamado. Oiga bien, el evangelio, hermanos, no avergüenza. ¿Por qué? Porque es un mensaje para todos.
El evangelio no avergüenza porque es un mensaje para todos, para el filósofo, para el científico, para el letrado, para el pobre, para la viuda, para aquel que está desnutrido, para aquel que se encuentra en una cuneta. Ahí llega la palabra del Señor y le dice: oye, ¿cómo estás tú ahí? ¿Quieres ser diferente? Sí, yo quiero ser diferente. Ven, levántate, sígueme, porque dice la palabra del Señor que habían unos hombres que estaban ahí de Aragán, como eso de la hora ya sexta, dice, casi a las 6 de la tarde. ¿Ha escuchado usted esa parábola? Cuando el Señor llamó a los hombres, que dice que algunos los llamó temprano, otros los llamó a mediodía, otros los llamó en la tarde. Ya los que estaban en la tarde estaban todavía ahí en la plaza buscando quién los contratase. Pero llegó el Señor y les dijo: oigan, ¿quieren trabajar? Y les dijo: sí, queremos trabajar. Ya son aquellos que ya están casi ya señores, que están llegando a los 80 años. Pero el Señor todavía los vuelve a llamar y le dice: no importa si tienes 80 años, no importa si tienes 10 años, no importa si tienes 5 años, tú me vas a servir en el reino de Cristo Jesús, y será igual la paga para todo aquel que cree, dice la palabra del Señor, para todo aquel que cree, dice la palabra del Señor, porque el que paga se llama Cristo Jesús. Cristo Jesús es el que le va a pagar a usted, amada iglesia del Señor. No es el pastor, no son los diáconos, no son los líderes los que le van a pagar a usted lo que usted siembre en el reino de Dios, sino nuestro Dios, nuestro Salvador y Salvador Jesucristo. Oiga bien, porque el apóstol Pablo está diciendo a los romanos: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Por qué le decía eso a los hermanos de Roma? Porque habían unos hermanos que ya estaban tirando la toalla, habían unos hermanos que estaban viendo la persecución que venía. Oiga bien, cuando Pablo estaba predicando ese evangelio, no estaban comiendo pupusas ni enchiladas, no estaban comiendo nada de eso. Dice la palabra del Señor que el emperador Nerón había dicho: a todos los que son cristianos les vamos a dar en la nuca, los vamos a quemar, los vamos a encender vivos, para que vean que nosotros sí tenemos poder. Pero dice que encendían a 100 hermanos vivos y aceptaban 500 para la gloria del Dios, aceptaban 500 para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. El hombre no puede detener el evangelio de Cristo Jesús. Jesús dijo que ni las puertas del infierno podrán, dijo él, detener la palabra de Cristo Jesús. Vendrán contra ti 10,000, pero no te preocupes, porque con nosotros hay 100,000 delante de nosotros. ¿Por qué? Porque con nosotros ve el ángel de Jehová, con nosotros ve el ángel de Jehová, con nosotros ve el poderoso de Israel, el que nunca ha perdido una batalla, y su nombre se llama Jehová de los ejércitos. Por eso debemos de estar felices. Por eso la iglesia debe de sentirse alegre. Por eso la iglesia debe de sentirse motivada. Por eso la iglesia debe de sentirse con ganas de salir a predicar. Por eso la iglesia debe de sentirse que es diferente al mundo. Porque dijo Jesús: están en el mundo, pero ya no son del mundo. ¿Por qué? Porque Él había pagado el precio en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo dice que antes era perseguidor de la iglesia, arrastraba a los cristianos. Imagínense si yo hubiese estado en ese tiempo, el apóstol Pablo hubiese dicho: aquel que está gritando allá, ese tráemelo, y lo amarraba a los caballos y lo llevaba por todas las calles para que aprendiese la lección. Pero dice Pablo: después que yo era perseguidor, después que yo arrastraba a la gente, ahora soy un servidor de Cristo Jesús, porque ahora reconozco que el evangelio tiene poder. El evangelio tiene poder. Dice que el apóstol Pablo alcanzó a toda la región de ahí del Medio Oriente. Dice que alcanzó a Listra, a Iconio, Filipo, dice a Atenas, dice que anduvo predicando en Corinto, en Panfilia, en todos los lugares predicaba el apóstol Pablo. Incluso fue a predicar el evangelio a Roma, donde estaba preso. Pero el apóstol Pablo, aunque estaba preso, la palabra no estaba presa. Oiga bien, la palabra no estaba presa, estaba libre. Y hay algunos aquí que están libres y nunca han predicado. Nunca le han hablado al amigo, nunca le han hablado ni siquiera al vecino con el que vive. ¿Sí o no? El vecino solo lo ve que sale usted bien vestido. ¿Y para dónde va? Le dice: ahí voy a comprar, le dicen todavía. Tenga cuidado, comience a representar bien el reino de Dios. Sí, porque es verdad, porque nosotros a veces los avergonzamos del evangelio de Cristo Jesús. No quiere que los tachen por cristianos, quieren que los tachen por otra persona. No se compare con el mundo, porque dice la Biblia, hermanos, que el que se compara con el mundo, dice que el tal no agrada al Espíritu de Dios. En Mateo dice la palabra del Señor 10:12. Oiga bien, os digo, dice la palabra del Señor, que vendrán muchos del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham, a Isaac y Jacob en el reino de los cielos.
mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Quiénes eran los hijos del reino? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel, por haber rechazado a Cristo Jesús y por no haber aceptado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, ellos serán echados afuera. Más aquellos que mencionan la palabra del Señor, que vienen del oriente, del norte, del sur y del occidente, se sentarán con Cristo en el reino de Dios. ¿Cómo los conocen a nosotros los orientales? Los que viven en el occidente, ¿verdad? Así los conocen a nosotros, hermanos. Toda esta zona aquí del área, hermanos, de Sudamérica, los conocen como occidentales. Los europeos los conocen como occidentales. ¿Por qué? Porque son los que está diciendo Cristo Jesús, que de todas esas personas van a venir un día y se van a sentar a la mesa con Cristo Jesús. Y ese somos usted y yo, amada iglesia del Señor, que vamos a estar en la boda del Cordero. Vamos a estar en la boda del Cordero. Ese es un gran privilegio grande que vamos a tener. ¿Por qué? Porque no nos hemos avergonzado de la palabra del Señor. El mensaje es para todo el mundo. El mensaje es para todo el mundo. El mensaje no hace excepción de personas. El mensaje no anda viendo si usted es chinito, si usted es blanco, si usted es rubio, si usted es de color. No, el mensaje no mira eso. Lo que el mensaje mira es el corazón del hombre. Lo que la palabra mira es el corazón del hombre. ¿Cómo está tu corazón delante del Señor? Eso es lo que mira la palabra del Señor. El Señor no dice, no, este blanquito lo voy a hacer un lado. No. O este no toma café, a este no lo quiero. Porque hay algunos que porque no toman café no se acercan, ¿verdad? Como los amigos mormones. Ellos son especiales porque no toman café. ¿Sí o no? Porque ellos son exclusivos. Solo a ellos los llamó el Señor. Pero a usted y a mí el Señor nos ha llamado de todas partes del mundo. Porque aquí hay de Suramérica, de Centroamérica, de Norteamérica, de todas partes sabemos aquí, hermanos, y todos hemos venido a ser un solo pueblo en las manos de Cristo Jesús, y por eso debemos de estar alegres, por eso debemos de estar felices, porque tenemos un evangelio que no avergüenza. El evangelio no avergüenza a nadie, o no sé si el evangelio lo ha avergonzado a usted. ¿Lo ha avergonzado a usted el evangelio de Dios? ¿O es usted el que se ha avergonzado del evangelio de Cristo Jesús? El evangelio no avergüenza a nadie, porque el evangelio dice la palabra de Dios. La justicia de Dios se revela por la fe, y para fe como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Oiga bien, si usted tiene fe, usted va a vivir eternamente con Cristo Jesús. Eso es lo que decía un hombre que se llamaba Martín Lutero. Oiga bien, era uno de los hombres del siglo XII, que dice que trabajó en la iglesia católica. Ese hombre se mantuvo ahí dentro del orfanato, creció ahí en la iglesia católica. Ese hombre tenía una alta elocuencia, tanto letrado, y era educado y era preparado para que él llegase a ser el próximo papa de Roma. Pero dice que estaba Martín Lutero en eso, que él sabía que había algo más que le podía dar, que no era lo que decía el Papa, porque el Papa decía, yo soy el vicario de Cristo. ¿Qué significa el vicario de Cristo? Que Él es la única fuente y la voz que representa el cielo mismo. Pero dice que decía Martín Lutero, no puedo creer, decía él, que el hombre pueda ser el único representante. Y ese hombre se sentía incómodo, ese hombre quería saber más, y dice que un día estudiando la Biblia llegó a esta cita bíblica donde acabo de leer, porque dice la palabra del Señor, mas el justo por la fe vivirá. Entonces se dio cuenta, hermano, que el Papa no era infalible, que el Papa era falible, que el Papa comete errores. Entonces dijo él, no puedo entonces ir a través del Papa Cristo Jesús. La única fuente se llama reconociendo que el evangelio es poder de Dios, que el evangelio es poder de Dios, que el evangelio es poder de Dios. Oiga bien, para la gloria de su nombre. Y después dice que hubo una gran persecución. Después comenzaron a perseguir a Martín Lutero. Oiga bien, y el hombre se fue para Alemania. Ahí en la iglesia de Wittenberg dicen que puso las 95 tesis. Oye, que son 95 tesis, las 95 normas que él escribió, y las pegó en la puerta para que todos aquellos que pasaran por ahí se diesen cuenta que el evangelio era la única fuente de vida que podía transformar a toda Alemania. ¿Y sabe cómo lo tienen ahora? Como el reformador de la iglesia, como el reformador de la iglesia, que no se detuvo, que no se cansó hasta que se dio cuenta que Cristo era la solución.
Ojalá que aquí hubiéramos reformadores, que aquí hubiéramos transformadores para el reino de Cristo Jesús, que no los quedemos ahí atados, porque una vez a Martín Lutero lo quisieron callar, pero qué bueno que esas mujeres que son de fe, ¿verdad? Esas mujeres que son guerreras de Dios, a Martín Lutero lo habían encerrado, lo tenían ahí todo quieto, le habían echado el ejército, le habían echado todo el imperio casi, hermano, a él solo, y estaba solo Martín Lutero, a él nadie le aplaudía. Qué lindo que aquí ustedes aplauden, a ese hombre no le aplaudía a nadie, solo él solo predicaba y la gente escuchaba. Y dice que un día Martín Lutero dijo: ya no voy a predicar más porque esta gente está terrible contra mí. Y dice que no comía ni hacía nada, y dice que un día lo vio la esposa. ¿Y sabe qué hizo la esposa cuando vio a Martín Lutero? ¿Qué cree que le dijo? ¿Qué usted le hubiera dicho a Martín Lutero? ¿Qué le hubiera dicho usted? Ya no prediques, amor de Dios. Muchos lo están ultrajando, hermanito. Te estás sacrificando mucho, te estás desvelando. Ya tenés ojeras, mira, y no te dan las gracias. ¿Sí o no? Así hay algunas, ¿verdad? Que en vez de apoyarlo son piedras de tropiezo. Pero dice la palabra del Señor que aquella mujer, cuando vio a Martín Lutero, dice que se vistió de luto. Y dice que andaba de luto y le servía la comida a Martín. Dice que el hombre, dice que le dijo ya cuando tenía 3 días que la señora le servía la comida de luto. Dice que le dijo: oye, ¿qué te pasa? No, dice que le dijo: ¿qué te pasa a ti? Dice que le dijo: porque yo creo que el Dios tuyo se ha muerto. Y dice que esa fue, dice, la revelación que tuvo Martín para decir: ¿cómo? Mi Dios sigue vivo. Y entonces, ¿por qué estás encerrado aquí? Dice que le dijo: comienza a predicar, porque el evangelio todavía sigue fluyendo para la gloria de su nombre. Debemos de predicar la palabra, hermano, porque el mundo la necesita, el amigo la necesita, el borracho la necesita, el drogadicto necesita la palabra de Dios. Pero somos nosotros los que debemos de salir a predicar. Somos nosotros los que debemos de llevar la palabra de Dios. Somos nosotros los que debemos esforzarnos. Somos nosotros los que debemos de pagar el precio. Somos nosotros los que debemos de ayunar. Somos nosotros los que debemos de hacer vigilia. Somos nosotros los que tenemos que tocar las puertas de la casa, aunque se la tiren en la cara, hermano, como se las tiraban a unos hermanitos en Canadá. Ellos seguían predicando, y ¿sabe qué? Eso dio resultado, porque ahora en Canadá hay una iglesia que está alabando y glorificando el nombre de Dios, porque los hermanos no se detuvieron. Eso es lo lindo que debe de hacer, hermanos, nosotros. Pero a veces nosotros los encerramos. El apóstol Pablo dijo: por eso no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Así que la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Dice Romanos 10:17. Oiga bien: por el oír la palabra del Señor. Cuando usted predique tarde o temprano va a tener fe. Ayer estábamos evangelizando y casualmente, vi a un joven que venía caminando por la calle. Casi lo vi encontrar y a media calle le dije: te entrego un tratado. Y me dijo: me llamo Nelson. Me dijo: pero ahorita, me dijo, ando medio tomado, pero llámame, me dijo, porque yo quiero ir a la iglesia. Dame el número, le dije yo. Y de ahí lo agarré, hermano, el número, y le llamé y me dijo: hermano, ¿verdad que este es tu número? Hasta hermano me estaba diciendo: oiga bien, el hombre que tiene sed anda buscando palabra de Dios. ¿Y sabe a dónde vive? Allí vive enfrente. Oiga bien, enfrente de la iglesia vive. Pero nosotros somos los que tenemos que llevar la palabra de Dios. Tenemos que salir a las calles, porque ellos no van a venir aquí. Somos nosotros los que tenemos que ir a las calles a predicar la palabra de Dios. Hay necesidad del evangelio de Cristo Jesús, porque el evangelio es poder de Dios. Finalmente, hermanos, no nos debemos de avergonzar del evangelio, porque es un mensaje que fortalece nuestra fe. ¿Verdad que la palabra del Señor fortalece nuestra fe? A veces nosotros estamos pasando momentos difíciles. A veces hay hermanos que han perdido seres queridos. A veces hay hermanos que les ha llegado el embate de la vida, que les están sacudiendo el barco, así como se lo sacudían a Pedro, ¿verdad? Las olas, dice, que caían sobre la barca, y aquellos remaban toda la noche, remaban y no podían salir adelante porque la tempestad era grande. Pero cuando llegó Cristo, ¿qué le dijo Cristo a Pedro? Un fantasma, dijeron ellos: aquí vamos a morir todos. Y dijo Jesús: tengan paz, que soy yo. Y dice que Pedro le dijo: si eres tú, manda que yo vaya. Es el primer hombre que ha pasado, hermano, sobre la gravedad, porque es el único que caminó sobre las aguas. Oiga bien, el único que caminó sobre las aguas, porque tuvo fe, tuvo confianza, que a pesar de la adversidad escuchó la palabra de Dios. Y eso es lo que te vengo a decir, iglesia del Señor. Cuando estés pasando los momentos difíciles,
escucha la palabra del Señor y esa te va a sacar adelante. No es el vecino, no es tu amigo, no es el doctor, no es el pediatra, no es nadie. El único se llama Cristo Jesús. Pero el problema de nosotros es que cuando estamos en momentos de tribulación, ¿a quién acudimos? ¿A quién acude usted cuando está en momentos de angustia? ¿Verdad que lo primero que hace es que le llama a su mejor amigo? Mira que estoy aquí todo fregado, para que me entiendan. ¿Sí o no? ¿Y qué le dice aquel que lo conoce? Ah, no, porque te lo mereces, es que estás así, le dice. Todavía no le da palabra de aliento, no, que todavía le da todavía un golpe más. No, pero cuando usted está pasando esos momentos difíciles, viene Cristo Jesús y le dice: no te preocupes, yo soy tu consolador, yo soy tu fortaleza, yo soy tu pronto auxilio, yo soy tu ayuda en medio de las tribulaciones. Eso es lo que dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él nunca te va a dejar solo, Él nunca te va a dejar afuera. Él dice la palabra del Señor que fortalece. Así que por la fe, dice, viene el oír y por el oír la palabra del Señor. Por estas razones el mensaje del evangelio no nos avergüenza, porque no solo tiene poder, hermano, de salvar al que cree, sino que hace acepción de personas, sino que también es la fuente que nos alimenta y fortalece. El evangelio es la única fuente que te alimenta y fortalece. Pero a veces nosotros le damos prioridad a otras cosas. ¿Sabía usted eso? Le voy a contar una anécdota, y esto es verídico y es real. Había un hombre que dice que tenía, no sé si 2 o 3 esposas, pero por ahí anda la anécdota. Que dice que el hombre dice que a una de las esposas dice que la vestía bien, la vestía con todo. ¿Sabe cuál es esa esposa? La carne. ¿Sí o no? A veces nosotros decimos: no, esta camisita no me gusta, vale $2. No, ya no me la voy a poner, me voy a poner una de Macy's. ¿Sí o no? Esa es una de las esposas que nosotros alimentamos. La andamos bien elegante. Hoy ando bien elegante yo. Oiga bien, pero las alimentamos bien, ¿sí o no? Alimentamos bien esas esposas, ¿sí o no? La otra esposa que dice que tenía el hombre es que dice que alimentaba todo el ego, todo el gusto que tenía. Pero dice que un día enfermó, el hombre enfermó, y dice que le dijo a una esposa: no, yo solamente te voy a acompañar ahí hasta la tumba. ¿Y sabe cuál es la esposa que lo va a acompañar a la tumba? La carne, nada más. Pero tenía la tercera que la estaba descuidando. Esa dice que la mantenía toda raquítica, toda así, media calaverítica, que no le daba ni de comer. Esa esposa no la alimentaba, ni siquiera le daba algo, ni siquiera una galleta. ¿Cuál era esa esposa? Ese es el alma, que a veces nosotros no alimentamos con la oración y el ayuno y la vigilia. Esa la mantenemos allá, hermano, y esa es la que nos va a llevar hasta la eternidad. Esa es la que debemos de cuidar más, porque esa es la que lo va a representar delante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No se preocupe tanto por lo de afuera, preocúpese por lo de adentro, porque lo de adentro es lo que lo va a representar delante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo que va a tener peso en la eternidad. Eso es lo que va a tener peso en la eternidad. Como nosotros, hermanos, estemos delante de Dios, así dice la Biblia, que de eso daremos cuenta. ¿Por qué? Porque el alma es entregada a quien la dio, y quien dio el alma a Cristo Jesús. De eso nosotros daremos cuenta y le diremos: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Gloria a Dios. Para decir el Señor: estos hicieron algo para la gloria de mi nombre. Entra, buen siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré, y va a entrar usted en el reino del gozo del Señor. ¿Por qué? Porque ha servido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero que de aquellos que no le han servido, que de aquellos que no le han honrado, que de aquellos que no han alimentado su vida espiritualmente para darle la gloria a nuestro Dios. El apóstol Pablo decía: hermanos, porque yo, dijo él, procuro, dijo, con diligencia alcanzar el premio supremo. Decía el apóstol Pablo: procuro, dijo él, llegar a la meta, a la corona. Porque decía él, porque yo sé, decía él, que he sufrido diferentes clases de adversidades, pero de aquí en adelante nadie me sea tropiezo, dijo él. Nadie me sea tropiezo. Porque el apóstol Pablo decía que nadie le fuese tropiezo, porque él seguía las marcas de Cristo. Él seguía el blanco, él seguía a nuestro rey, él seguía a nuestro consolador. Él seguía a aquel que le había dado la vida, porque los amigos que tenía el apóstol Pablo lo habían dejado. Después lo andaban buscando para matarlo, después lo andaban buscando para descuartizarlo, después lo andaban buscando para hacerle cualquier cosa al apóstol Pablo con los que él había comido antes. Mas Cristo Jesús lo fortalecía, mas Cristo Jesús lo fortalecía para la gloria de su nombre.
Por eso es que el apóstol Pablo llegó a escribir casi 14 cartas que están aquí en la palabra del Señor. Es uno de los escritores que dice la palabra del Señor, que dice que aunque era el pequeño de los apóstoles, es el que ha escrito más cartas para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque quien lo fortalecía se llama Cristo Jesús. El evangelio que no avergüenza. Por eso el apóstol Pablo decía: yo no me avergüenzo del evangelio. Y sin duda alguna todos los que conocían al apóstol Pablo podían decir: ese hombre, a pesar que está viviendo momentos difíciles, no se avergüenza del evangelio. Eso es lo que va a decir el amigo cuando lo mire a usted en el trabajo. A pesar que usted esté pasando momentos de angustia, a pesar que esté pasando momentos de difícil, ¿sabe qué va a decir el amigo? Ese está viviendo la palabra del Señor. Una vez, hermanos, que estaba estudiando un libro, cuando las cosas que Dios hace parece que no tienen sentido. No sé si usted lo ha leído, pero ese libro es bastante bueno. ¿Por qué? Porque habla solo de siervos de Dios. El escritor del libro dice: hermanos, teníamos un grupo de hermanos, todos eran pastores, misioneros, todos tenían familia. Y un día todos los hermanos que eran misioneros y pastores dijeron: vamos a ir a tal país y vamos a ir a hacer una cruzada. Y comenzaron y se montaron todos los hermanos en el avión. Vieron, mientras los hermanos iban en el avión, dicen que el avión comenzó a tener fallas mecánicas. ¿Qué cree lo que pasó? Todos los hermanos murieron. Y él no fue ese día. El hermano que estaba relatando la historia, que era uno de los misioneros también. Y dice él, en ese momento, dice él, no era fácil ver el cuadro de ver a todos mis compañeros de misión que iban a hacer según la voluntad de Dios. Todos ellos iban a hacer la voluntad de Dios, pero cuando ellos iban, el avión cayó al precipicio y murieron todos ellos. Pero dice que cuando él estaba dando las palabras de aliento y de confortamiento en el feto, en el funeral donde estaban todos, ahí estaban todas las familias de ellos, las esposas estaban llorando, los hijos estaban llorando. Y dice que él decía: ¿será que Dios se habrá equivocado? ¿Será que Dios no tuvo compasión de ellos? ¿Será que ellos iban a hacer las cosas bien? Pero a veces las cosas son bien diferentes cuando tú no entiendes a Dios. A veces tú lo puedes criticar, pero dice que él comenzó a decir: a veces parece que para nosotros no hay sentido, pero para Dios sí. ¿Sabe qué significa eso? Que en medio de ese momento de dolor y de tristeza que estás pasando, ¿sabe cuántas personas aceptaron en esa velación? Aceptaron 10,000 almas cuando escucharon el mensaje de aquel pastor. A pesar que había sido grande la pérdida de 10, el Señor tenía 10,000 almas que iba a resucitar para vida eterna por el poder de la palabra del Señor, por el poder de la palabra del Señor. Porque nosotros tenemos que creer, hermanos, que lo que para unos es pérdida, para otros es ganancia. Porque para el Señor dice que no hay coincidencia. Para el Señor todo es posible. Al Señor así le place y así ha venido trayendo el mundo. Por eso el mundo ha sido alcanzado. Oiga bien, el evangelio comenzó predicándose ¿a dónde? Solamente en Jerusalén. Y estaban todos ahí cómodos los hermanos apóstoles en Jerusalén, pero el Señor les metió persecución. Después ellos comenzaron a extenderse a otros lugares. Después ellos comenzaron a extenderse a diferentes partes del mundo. Y ahora el evangelio ha llegado hasta aquí, hasta nuestros lugares. ¿Para qué? Para que ahora usted y yo estemos sentados dándole gloria al que vive por los siglos de los siglos. El evangelio lo ha sacado de la taberna. El evangelio lo ha sacado de la basura del diablo. El evangelio lo ha sacado de los vicios. El evangelio lo ha sacado de cualquier perdición. Por eso nosotros debemos de estar agradecidos con Dios, porque el evangelio sigue cambiando vidas. Así que dice la palabra del Señor: mas el justo por la fe vivirá. Estas últimas palabras de Romanos 1:17 fueron las que trajeron el descanso al alma de Martín Lutero, quien cansado de buscar su salvación a través de las obras,
y dogmas de la Iglesia Católica, descubrió que solamente tenía que confiar en ¿quién? En Cristo Jesús. Solamente tenía que confiar en Cristo Jesús. Lo mismo te digo a ti, amada Iglesia del Señor. Solamente tienes que confiar en Cristo Jesús, porque Él es la solución a tu vida. Él es la solución a tu vida, a tus problemas. La única solución se llama Cristo Jesús. Oiga bien, el que tiene el descanso para tu vida se llama Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra del Señor que miles de personas han tratado de buscar el descanso en otras fuentes que no son Cristo, pero yo le voy a decir algo, esos han fracasado. Los alcohólicos anónimos, hermanos, están tratando de rehabilitar a las personas, pero ¿sabe qué? Siguen siendo peores, porque la organización o la rehabilitación no te va a cambiar. El único que te va a cambiar se llama Cristo. El único que te va a cambiar se llama Cristo. El único que cambia la vida se llama el Evangelio de Cristo Jesús. Y eso es lo que predicaba el apóstol Pablo. Eso es lo que predicaba el apóstol Pablo, por lo cual decía: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. El apóstol había visto miles de personas venir a los pies de Cristo, había visto endemoniados, había visto brujos arrepentirse, había visto mujeres que estaban haciendo cosas satánicas arrepentirse por la palabra del Señor. Ahora yo le digo algo, iglesia, nosotros también debemos de tomar una decisión en nuestra vida y tratar de seguir a Dios, porque a veces nosotros estamos confiados más en las cosas que no agradan a Dios. A veces nosotros confiamos más en otras cosas y no confiamos en la palabra. Pero cuando tú y yo confiamos en la palabra de Dios, las cosas vienen a ser diferentes. Las cosas vienen a ser diferentes y el Evangelio de Dios comienza a fluir como un río de Dios. Por eso dice la palabra del Señor: como Pablo, nosotros no debemos avergonzarnos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a aquel que cree. Porque es un mensaje que era para tanto judíos como para gentiles, y nos hace acepción de personas, porque Él es la fuente de alimentación para tu vida. Ya no busques en otra fuente, amada Iglesia del Señor. Ya no busques alimentación para tu vida espiritual en otros lugares. Ya no busques en el Facebook, ya no busques en el Instagram, ya no busques en YouTube, ya no busques en cualquier red social de eso, sino que busca a Cristo Jesús, busca en la palabra del Señor. Yo sé que los hemos descuidado de la palabra del Señor. Hay algunos que ya no leen la Biblia, hay algunos que ya dejaron la Biblia por un lado, hay algunos que prefieren andar el iPad, prefieren andar el teléfono, pero cuando a veces están leyendo la palabra les cae un mensaje y ya se distrayeron. Yo le voy a decir algo: comiencen a buscar a Dios en este libro santo, comiencen a buscar a Dios en este libro santo, y no se distraiga, Iglesia de Dios, porque los tiempos son finales, los tiempos son cortos. Cristo viene pronto. ¿Y cómo está tu vida delante de Dios? ¿Será que está dando frutos de arrepentimiento? ¿Será que si Cristo viene esta noche, Iglesia de Dios, óigame bien, será que si Cristo viene esta noche usted se va con el Señor? ¿Será que si Cristo viene esta noche, si hoy fuera el arrebatamiento, usted volaría al cielo con Dios? ¿O será que todavía le falta algo que arreglar en su vida? Pero si le falta algo, esta es la noche, este es el momento que Dios te dice: yo estoy a las puertas y llamo, No sé cómo está tu vida, pero si todavía te está faltando algo, el Señor lo puede restaurar. El Señor dijo: yo soy el alfa y el omega, el principio y el primero y el fin, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Oiga bien, el Señor Jesús viene pronto y la iglesia lo anhela. Tarde o temprano se oirá. Oiga bien, se fueron miles y miles de personas, fueron arrebatadas al cielo. Pero ¿quiénes son los que van a llorar amargamente? Son aquellos hermanos que un día estuvieron ahí sentados, pero nunca tuvieron una decisión de decir: yo voy a servir al Señor con todo corazón, sino que solamente venían a calentar banca. Pero yo le voy a decir algo: es momento que los paremos, es momento que los levantemos, es momento que tomemos decisiones sabias y digamos: Señor, yo te voy a servir. Aunque otros no te sirvan, aunque el mundo te dé la espalda,
aunque mis amigos te den la espalda, yo te voy a servir. ¿Por qué? Porque el evangelio es el único que tiene poder para transformar las vidas. El evangelio de Cristo Jesús, hermanos, ahí viene por más de 2000 años y no ha perdido su efecto. Usted ha visto que personas se han levantado con teoría queriendo destruir a Dios, pero ellos han fracasado, se han muerto y nadie se acuerda de ellos. Mas nuestro Dios sigue vivo, nuestro Dios sigue vivo. Él resucitó al tercer día, Él resucitó al tercer día y tiene poder para cambiarte, tiene poder para transformarte. No importa cómo esté tu vida, yo te voy a decir algo: la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. La sangre de Cristo te limpia de todo pecado. La sangre de Cristo tiene poder, dice la palabra del Señor. La sangre de Cristo tiene poder para perdonar toda malicia y pecado. Tenemos que creer en Jesús. El apóstol Pablo, cuando predicó este evangelio, él no estaba como estaba usted y yo, sentados ahí en una banca libres, sino que el apóstol Pablo, amada iglesia del Señor, cuando escribió esta carta, yo me hago el cuadro cómo estaba el apóstol ya anciano. Tenía una pelota aquí, una cadena en el cuello, estaba amarrado de sus manos, estaba amarrado de sus pies. Y a la semana siguiente lo iban a decapitar. Ese cuadro no era fácil. Cualquiera hubiese dicho: oigan, yo he sido el mejor predicador y esto es lo que Dios me ofrece, que yo muera en esa guillotina. Pero el apóstol Pablo dijo: oye, tráeme las cartas, tráeme todavía el tintel, porque voy a comenzar a escribir. Y comenzó a escribir a la iglesia de Roma y le dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Sabe qué hizo la iglesia de Roma cuando escuchó este mensaje, amada iglesia del Señor? Comenzó a predicar, comenzó a meterse. Oiga bien, dice que en las catacumbas se dice que estaban los hermanos predicando. Nerón dice que quemaba asientos y la iglesia se multiplicaba por miles. ¿Por qué? Porque este evangelio dice que llegó a un gran impacto, que ha llegado a nuestras vidas también. Y ahorita mismo hay miles y miles de personas que están recibiendo a Cristo Jesús, que están recibiendo a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios sigue cambiando vida. No sé si usted lo cree, pero yo lo creo, amada iglesia del Señor, que la palabra de Dios todavía sigue cambiando vida. Es el mensaje que trae solución a tus problemas. A veces nosotros estamos quebrados, que no le encontramos solución a la vida. Hay algunos que han optado por suicidarse, por desaparecer de este mundo. El diablo les ha ganado ventaja. Pero otros han dicho: voy a confiar en Jesús, a ver qué pasa. Y después vemos que están en los altares dando testimonio y diciendo: el Señor rescató a mi familia, el Señor rescató a mis hijos. Cuando yo pensaba que todo se había perdido, la mano del Señor pasó sobre mí y ahora tengo aquellos que están sirviendo a Cristo Jesús. Eso es lo que hace el evangelio de Dios. Cree tú y toda tu casa será salva, dice la palabra del Señor. Cree tú y toda tu casa será salva. Usted tiene que creer en el poder de la palabra del Señor para que su familia sea salva. Usted tiene que creer en la palabra del Señor. Si su familia está pasando momentos difíciles, tiene que creer que el Señor le saca a su hijo de esa drogadicción. Si usted cree que su hijo está viviendo una vida deshonesta delante del Señor, usted tiene que creer que el Señor la puede levantar, la puede sacar de ahí, porque Él tiene poder para sacarlo. Pero usted tiene que creer. Nosotros tenemos que dar el paso, iglesia de Dios, de creer en el poder de Dios. De lo contrario, nosotros no podemos creer en el poder del evangelio de Dios. Concluyo con esto y se ponen de pie para la gloria de Dios. Hoy cantemos una alabanza hermosa, hermanos, para la gloria del Señor Dios, ahí todos juntos. Cuán hermoso es el Señor. Hermoso es el Señor, hermanos. Y Él todavía se sigue paseando en este lugar. Oh Espíritu Santo, paséate, Señor.
Paséate, Señor, porque en nuestro corazón, Señor, hay todavía una canción, oh Dios. Oh Espíritu Santo, muévete, Señor, de una forma maravillosa en este pueblo. Oh Espíritu Santo, llena la vida, Señor, que están en este lugar, Señor Jesús. Oh, mi alma te adora. Mi corazón. Oh, cántele a Dios ahí donde está, amada iglesia de Dios. Levante sus manos. Levante sus manos. Y dígale, Señor, sigue demostrando tu amor. Sigue demostrando tu misericordia. Oh, dele su mejor alabanza. No sé si usted le ha dado la alabanza por años, pero este es el momento, iglesia. Este es el momento que debemos de darle nuestra mejor alabanza a Dios. Debemos de darle nuestro mejor cántico. Mi corazón hay una Oh, qué canción. lindo es adorarte. Aleluya. Oh, qué lindo es adorar a Dios. Él es nuestra fuente. No hay otra fuente. Para mi rey, mi Señor. Oh, cántele con el corazón. Cierre sus ojos y cántele. Para que Cierre sus ojos y cántele. Dígale, hermoso eres. hermoso, Oh, hermoso eres aleluya. tú, Oh, sí, Señor. mi Señor. Oh, Él es hermoso, iglesia. Alábale ahí. Alaba, iglesia. Alaba, alaba, alaba a tu Dios. No te quedes sin adorarle. No te quedes sin adorarle. Porque mañana puede ser tarde. Comienza a adorar a Dios. Levanta tus manos. Él es la fuente. Él es la fuente. Él es la fuente. Oh, Él es el anhelo. Él es el anhelo. Una vez más. Oh, Mi corazón hay una canción el Espíritu de Dios se pasea en este lugar. que demuestra El Espíritu de Dios mi está operando pasión. milagros. Si has venido enfermo esta noche, esta tarde sales libre. Si has venido con cargas esta tarde, sales sin cargas. Porque el Señor promete para bendición. aquel que me ama. Oh, alabe a Dios, alabe a Dios, alabe a Dios. Mi Oh, corazón hermanos adorando, hermanos adorando. Amigo que estás aquí también adora. No te quedes sin adorar. No te quedes sin adorar. muestra mi pasión. Oh, qué lindo es el Señor. Oh, qué lindo. Para que mi Señor para que Aleluya. me amo. Oh, Cordero. Cristo, yo te Oh, Cordero de Dios. Si escuchaste este sermón y quieres recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, no dudes en llamarnos al 240-676-2642. Visítanos. Estamos ubicados en el 12113 Selfridge Road, Silver Spring, Maryland, 20906 de los Estados Unidos. Búscanos en Facebook, Instagram y YouTube, donde estamos transmitiendo nuestros mensajes y palabra de esperanza a todas las naciones.